Listo. Entonces, ya vimos que el nacimiento de Cristo fue milagroso y único. Vimos que según Juan 3:16, Cristo es el Hijo unigénito, o sea, el único Hijo del Padre. Y en Mateo 1:24 vimos que Jesús de María, ¿qué es Jesús de María? ¿Y qué significa? Vimos que Jesús es el primogénito, eso significa que es el primer hijo, ¿verdad? No es el unigénito de María, es el primogénito de María, que es el primer hijo. ¿Y cuál es la relación de José y María? Ya vimos que eran esposos, exactamente. Ahora la pregunta, estamos en esta. ¿Tuvo Jesús hermanos? Vamos a leer Mateo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, esas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Hasta cuál? Hasta el 58. Ajá. Ujú. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien, entonces aquí la pregunta es, ¿tuvo Jesús hermanos según este pasaje? Sí. Sí, Ok, ¿cómo se llamaban los hermanos? Jacob, Jacob, Simón, Ajá, Judas. Simón y Judas, sí. exacto. Ok, entonces, ¿cuántos hermanos son? 3. No, se están brincando uno. Ay, Jacobo, Simón, Judas. Se brincan uno. José. Sí, Ah, Jacobo, José. sí, Jacobo, José, Simón y Judas, exactamente. ¿Esos son cuántos entonces? 4. 4. 4. Bien, por eso en Gálatas habla de Jacobo, el hermano del Señor. Así le llaman en Gálatas. Creo que ahorita voy a ver si aquí lo tenemos. Vamos a ver. Ya casi. Si no, vamos a buscarlo. Entonces, un momentito. Vamos a ir a Gálatas. El libro Gálatas. Sí, Gálatas. sí, Gálatas. Ya les digo, creo que es el capítulo 2, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese donde dice que vio al hermano de Jesús, Jacobo, el hermano de Jesús. Ajá, ¿cuál es? Es 1:19. Ok, perfecto. Entonces, dice, exacto, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Jacobo, bueno, lo tenemos en la Biblia como Santiago, ¿verdad? Es el que, Santiago, sí. sí, que algunos piensan que significa San Jacobo, y es el que escribió el libro de Santiago. ¿Ok? Y Judas, el hermano de Jesús, se cree que es el que escribió el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, y por eso él dice Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? Bien, además de hermanos, según Mateo 13:56, ¿qué más tuvo Jesús? Hermanas. Hermanas, exactamente. ¿Cuántas creen ustedes como mínimo que tuvo? Ahí dice varias, pero no sé. Ajá, mínimo, ¿cuántos serían? Pensemos. Sí, 2. Exacto, 2. Mínimo 2. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una hermana, hubieran dicho y una hermana, ¿verdad? Pero donde dice y sus hermanas, entonces está diciendo que por lo menos había 2, quizás había más, ¿verdad? Ah, bueno, ya. Una gran posibilidad es que hubieran 3, 4, 5, hasta 6.
Pero si no, por lo menos 2 para que se pudiera decir hermanas, ¿ok? Bien, eso es lo que habría que poner aquí. Y seguimos ahora con esta parte. Buenos días. Buenos días, hermano Walter. Buenos días. Hermano Walter, vea, aquí voy a poner en oscuro esto. ¿Usted cree que no lo puede leer, por favor? Déjeme ver, porque como lo estoy viendo el celular, se me complica mucho. Ah, ok. Bueno, usted me dice, si no, entonces, Ay, ay, ay. no puede. Tranquilo, entonces, Déjeme ver. ok. Dice, podemos estar seguros de que los hermanos de Jesús en la Biblia no eran los discípulos como vemos en Juan 7:5, pues los discípulos sí creían en él. Y en Juan 2:12 hace una diferencia de los discípulos y los hermanos. Excelente, gracias, hermano. Vamos a ver entonces Juan 7:5. Maricruz, ¿usted puede leer? Claro, voy Muchas a buscar. gracias. Juan 7:5. Y vamos a ver Juan 2:12. Entonces, hermana Yancy nos lee Juan 2:12, porfa. Sí, señor. Ujú. Ok, Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ok. Obviamente, Juan, ¿qué? Perdón. 2:12. Juan capítulo 2, versículo 12. Ya ahorita le pido que lo lea, hermana Yancy. Gracias. Ajá, a usted. Se ve que son los hermanos físicos porque si hubieran sido los hermanos espirituales, entonces era porque creían en él. Entonces, de ahí se nota que está hablando de los hermanos físicos de Jesús. Entonces, la característica de ellos, vea, esto es increíble, que ellos estuvieran con Jesús desde que Jesús era niño, ¿verdad? Y ellos vieron la actitud de él. Ellos vieron que realmente era una persona excelente. Seguramente ellos le tenían envidia. Y uno se puede imaginar que quizás María cada rato lo estaba poniendo de ejemplo y eso seguro les molestaba a ellos. Pasó como lo de José. Exacto. Es posible que... Dime una cosa, ellos, bueno, estos hermanos de Jesús son directamente María y José, ¿verdad? Es correcto. Después, ok, más sin embargo, ellos aún no creían en Jesús hasta que él muere. Bueno, un poco más después. Cuando resucita. Cuando resucita. O sea, él muere, es sepultado y todavía los hermanos no creen. Entonces, lo que podemos imaginar que pasó es lo siguiente. Jacobo, el hermano mayor, seguramente estaba un día seguro en una casa, sentado en la mesa, cuando de repente ve al hermano ahí, el que había sido muerto y sepultado, lo ve ahí al frente de él. Imagínese el susto que se debió haber pegado. Y entonces seguro él ahí cayó de rodillas y se puso a llorar y eso es, me imagino, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jesús se le apareció a Jacobo, se le apareció a él después de que resucitó y eso hizo que Jacobo se arrepintiera y creyera y por eso todos los otros hermanos de Jesús también se convirtieron. Y ahorita vamos a ver cómo sabemos que todos los hermanos de Jesús se convirtieron. Vamos a leer un momentito Juan 2:12. Hermana Yancy. Oigan, yo estoy conectando la computadora porque se me va a descargar. Ah, ok. Sí. Entonces sí. Sí. Debe haber sido impresionante para Jacobo, ¿verdad? El ver ahí a su hermano parado con carne y hueso frente a él. Debió haber sido impresionante. Impresionante. Bueno, amén. Ajá. Leo. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí vemos entonces una distinción entre los hermanos y los discípulos. Les digo esto porque hay gente que dice, es que cuando habla de hermanos está hablando de los discípulos. No,
Aquí ven Ujú. una diferencia, ¿verdad? Si fueran los discípulos, sería porque creían en él. Eh, y dice que ni aun sus hermanos creían en él. Además, aquí hace la distinción entre los discípulos y los hermanos. Ok, entonces aquí ya vemos que dice, ellos se convierten después de la resurrección de Cristo, y el primero que se convierte es Jacobo, 1 Corintios 15:7. Eh, Luis Fernando, ¿puede leernos 1 Corintios 15:7, por favor? Y hermano Walter, ¿nos puede leer Hechos 1:14? Cuando le diga, por favor. Sí, Ok. señor. Ujú. Vamos a ver qué. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles. Muchas gracias. Ahí es cuando entonces Jesús resucitado se le aparece a Jacobo y él se convierte. Y vea cómo se llama a Jacobo en Gálatas 1:19, ya lo acabamos de leer. Y luego dice, los demás hermanos son salvos. Hechos 1:14. Hermano Walter. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto sucede después de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Después de que Jesús, además de resucitado, se había aparecido 40 días a sus discípulos, y después de habérsele aparecido 40 días, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿quiénes estaban perseverando unánimes en oración y ruego? Dice, que eran los apóstoles, ¿verdad? Que mencionan en el versículo 13, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir que ya para ese momento todos sus hermanos se habían convertido. No iban a estar ahí ellos orando si no lo conocían. Estaban ahí orando porque ya eran salvos. De hecho, eso es lo que pasó con Ananías cuando iba a ponerle las manos a Saulo. Y Jesús le dijo, él ora. Eso fue como enseñándole a Ananías, ya Saulo se convirtió. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, bueno, yo sí, está claro. Ok, ok. Entonces Jacobo, como dijimos, es el mismo Santiago, el cual escribió el libro con ese nombre, y el otro hermano de Jesús se llama Judas, obviamente no el traidor. Escribió el libro de Judas, el cual está antes de Apocalipsis. Ver Judas 1:1. Hermana Cristina, ¿nos puede leer Judas 1:1, por favor? Sí, señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vea qué increíble, ¿verdad? Para él lo más importante era ser siervo de Cristo, siendo él un hermano en la carne. Claro, hermano por parte de mamá nada más, ¿verdad? Porque Jesús no era hijo de José, pero era hermano. Y para Judas lo más importante era ser siervo de Jesucristo. Y luego para identificarse de qué Judas está hablando, dice, y hermano de Jacobo, o sea, era hermano del hermano de Jesús, o sea, era hermano de Jesús. ¿Ok? Una consulta. Sí, claro. Ellos, me imagino que tal vez en su momento no sabían lo de Jesús, que era engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? O si lo sabían, o Ah, después de que ellos, o de que pues que ellos creyeron, yo creo que la mamá les contó. pero Se- aún así no lo creían, me imagino, No, ¿no? sí, no lo creían. Eso sí, ténganlo por seguro, porque si lo hubieran creído, seguramente lo hubieran visto con otros ojos. ¿Verdad? Sí, claro, claro, seguro no lo creyeron. Ujú. De hecho, ¿Y cuánto eran? 4 eran, ¿verdad? No, eran hermanos. 4 hermanos, sí, 4 hermanos, exacto. Y de hecho, el segundo le ponen Santiago, José, ajá, eh, ¿cuál Si- era? Judas, y Simón, sí, Simón. sí. Y seguro el segundo le pusieron José por el papá. Mm. Entonces, mm, ¿qué les iba a decir?
¿Qué me dijo antes de eso, hermano Walter? Así que ellos no creían que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo, a Dios. Así. Ya, sí, ya me acuerdo. Inclusive los judíos usaron eso en contra de Jesús. Cuando Jesús les estaba hablando, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso era que estaban calumniando a María y a José. Ujú. Eso era que le estaban diciendo a ellos, a Jesús, sus papás y su mamá fornicaron y por eso usted nació. Es como una forma de atacar a Jesús, ¿verdad? Mm, Es mire, seguro, sí, yo no, seguramente, no lo había visto yo de esa forma. sí, seguramente ellos, y seguro los hermanos pensaban igual. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Seguro ellos pensaban, no, hombre, seguro decían, eso es puro cuento, que nació desde el Espíritu Santo. Y entonces, y ellos eran los hermanos de Jesús eran muy duros con Jesús, ¿verdad? Ahí lo vemos en Juan capítulo 7, cuando le dicen, si tú haces estas cosas, ¿por qué no te manifiestas al mundo? Vaya y hágalo, que todo el mundo vean y puedan creer. Y Jesús les dijo que el tiempo de él no había llegado y que este, que el mundo no lo amaba a él porque él decía del mundo que sus obras eran malas y que a ellos los amaba porque ellos eran del mundo. Y que él dijo, yo no subo todavía a esa fiesta. Y es cuando más o menos dice ahí en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sí. Bien, ahora seguimos aquí. Jesús es 100% Dios y cuando decía que era hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a Dios y por eso procuraba matarlo. Esto es muy importante. Vamos a leer Juan 5:18. Voy a pedirle a la hermana Yancy que nos lea Juan 5:18. Ven un momentito, ya voy. Claro. Rosita dice que disculpe que el internet no le está funcionando. Voy a decirle que luego le voy a enviar la grabación. Leo, don Johnny, ya. Voy. Ya casi. Ve, Listo, ahora sí. ve, amén. Ujú. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era propicio Era su propio. de su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Exacto, es porque Jesús hace un milagro ese día y entonces los discípulos, es que sana a ese hombre que estaban en un pozo ahí, y lo sana a día de reposo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, tengo 38 años de estar aquí y porque dice que un ángel descendía ahí a ese pozo y movía el agua y el primero que descendía quedaba sano. Y entonces le dice, y antes de que yo descienda al agua, otro desciende. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Y dice la Biblia que era día de reposo. Y los fariseos le preguntaron a este hombre que quién le dijo que tomara su lecho y anduviera. Y él les dijo, no sé quién es. Y cuando vio que era Jesús, Jesús le dijo a este hombre, es muy interesante esto porque Jesús le había preguntado a él, ¿quieres ser sano? Y eso es una pregunta muy, muy profunda, porque hay gente que no quiere ser sana. Usted mira, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, a veces nos enfermamos y no es que no queremos ser sanos, pero hay gente, de hecho, eso es lo que podemos notar en la gente que pide ayuda en las calles. Tal vez antes entraban a un bus y enseñaban, se quitaban la camisa y enseñaban lo que tenía ahí en la bolsita que tenían, o entre más fea sale la herida, la enseñan. A veces esta gente, lamentablemente, no quiere ser sana. ¿Por qué? Porque eso lo usan para poder conseguir ayuda. ¿Ok? Y Jesús, este hombre quizás no quería ser sano,
Porque cuando Jesús lo vio, le dijo, mira, no hagas algo malo, no sea que te venga algo peor. Y apenas él supo que era Jesús, fue y lo acusó. Y le dijo a los fariseos, Jesús es el que me dijo que tomara mi lecho y anduviera. Entonces, por eso es que los judíos se molestaron. Entonces Jesús les dijo a los judíos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era día de reposo. Dios estaba trabajando. Dios, juntamente con Cristo, resucitaron a ese paralítico. Entonces, por esto dice la Biblia que los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, este versículo totalmente destruye la teoría de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Ellos dicen eso. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Este versículo nos dice claramente que cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y sabe por qué es que se estaba haciendo igual a Dios? ¿Quién de ustedes sabe por qué Jesús se estaba haciendo igual a Dios? Por sus milagros que hacía con él. Ajá, sí. Pero ¿por qué más él se estaba haciendo igual a Dios? Ahí dice, porque era su propio padre. Ajá, ajá, exacto, porque Dios era su... Porque él era Dios. Exacto, exacto. Él decía que él era igual al Padre, porque así era, esa era la verdad. Decir lo contrario era mentir, ¿verdad? Y al decir que era hijo del Padre, estaba diciendo, bueno, soy de la misma naturaleza. Los seres humanos tenemos hijos de la misma naturaleza. No tenemos un perrito o un ternerito, ¿verdad? Nuestros hijos son de la misma naturaleza. Y Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Con la única diferencia que Jesús nunca fue creado. Siempre ha existido. Es una relación eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos aquí esta pregunta. ¿Cuál fue la causa ok. ¿Cuál fue la causa por la que le mataron? Tengo que corregir eso. Juan 19:7. Hermano Luis Fernando, nos lo lee, porfa. Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es por eso que crucificaron a Cristo. ¿Recuerdan que buscaban falsos testimonios y nada concordaba? Hasta que el sumo sacerdote le dijo, os conjuro por el Dios viviente, díganos, ¿eres tú el Cristo? Y cuando Jesús dijo, yo soy, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Por qué entendieron que ha blasfemado? Porque para los judíos que una persona dijera que es Dios era una blasfemia. Y por eso lo crucificaron. Porque ellos sabían que al decir él que él es hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a Dios. Por eso fue que lo crucificaron. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? Ok, entonces yo tengo preguntas para ustedes. Cuando Jesús dice que Él es hijo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? O cuando la Biblia dice que Jesús es el hijo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Él es Dios. Que Él es Dios, exactamente. ¿Por qué los judíos crucificaron a Jesús? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos lo crucificaron? Bueno, le creyeron y porque tenían envidias. Exacto. Y, Por decir la verdad, ¿y cuál era esa verdad? que él era Dios. Exactamente. Al decir él, soy hijo de Dios, entonces por eso ellos dijeron, este hombre está blasfemando, él está diciendo que es igual al Padre, que es igual a Dios, hay que matarlo. Esa es la razón por la que lo mataron. Bien, dice, se hizo hombre 100%, Filipenses 2, 5 al 8. Hermana Maricruz, ¿no lo puede leer? Filipenses 2, 5 al 8. Claro. Sí. Veamos ese pasaje.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exactamente. Ahí vemos entonces que Jesús, siendo igual a Dios, se hizo hombre. Algunos piensan que cuando Jesús se hizo hombre, él dejó de ser Dios. No, no fue así. Fue que sí, él tomó un cuerpo, obviamente que lo limita, se hizo, al hacerse 100% hombre, pues tiene su limitación como hombre, pero él nunca dejó de ser Dios. Por eso vemos en Juan 14, 8 y 9. Hermano Walter, ¿nos puede leer Juan 14, 8 y 9? Por favor. Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Estaba una vez en Barrio San José, al final de la calle. Esa calle es como, creo que es como de 400 metros. Sí, Casi, en la abuela. no, no, sino aquí en Curridabat, donde vive doña Clara Luz y Sonia. Ah, Sí, es ujú. una calle larguísima, larguísima. Estaba como la mitad de la calle y estaba hablando yo con una persona y le empecé a decir ese versículo de memoria. Eso que exactamente que acabamos de leer. Y hace un momentito, como me quería entender, me dijo, él está diciendo que él es Dios. Así, esa fue la reacción de esa persona, y eso es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así que Jesús fue 100% Dios y se hizo 100% hombre sin dejar de ser Dios. Hay una película de Jesús, pues hay películas de Jesús muy malas. Una de estas es que él no entiende, o sea, él no entiende quién es él. Así aparece en la película, ¿verdad? Imagínense. Él no Qué sabe bárbaro. nada. Sí, así aparece. No sabe nada. Ni sabe quién es él. Es increíble. Es antibíblico. Totalmente. Totalmente, sí. Bebé, y tengo una consulta ahí. Ajá. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, murió como hombre, no como Dios ahí. Es correcto. También fue tentado como hombre, porque era 100% hombre. Ujú. Sí. También se cansó como hombre. Tuvo sed como hombre. Durmió como hombre. Todo, o sea, él fue 100% hombre también, ¿verdad? Y cuando murió, claro, murió como hombre, sí. Porque es que, por ejemplo, los judíos dicen que cómo es posible que puedan matar al mismo Dios, el creador de todo esto. Ujú, Entonces ellos se basan de eso, que él no era sí. Dios. Ujú, sí. Pero sí, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que él, siendo igual a Dios, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Murió como hombre, ¿verdad? Ahí no mataron a Dios, mataron a Cristo como hombre, ¿verdad? Sí. Él también fue tentado como hombre, porque Dios no puede ser tentado. Y si él, si él si hubiese pasado en la figura de Dios, hubiese sido otra cosa, pero aquí lo que él estaba cumpliendo era la voluntad del Padre. ¿Ah? Es correcto, es correcto. Sí, como si él hubiera estado en la cruz como Dios, no hubiera muerto. Ujú. Sí, Sí, hubiera sido otros 100 pesos, como decimos eh, acá, es correcto. Sí, pero ya estaba el plan. así es. Sí, y esa era la única forma de salvarnos, ¿verdad? Que como hombre, él muriera. Sí, así es. Entonces, como dice aquí, y como hombre fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tuvo hambre, sed y murió.
Y esto es lo que le confunde a la gente, porque donde ve que él tiene hambre, tiene sed, es tentado y muere, dicen, pero y no era que era Dios. Pero es que Sí. las dos cosas las enseña la Biblia. La Biblia dice que él era 100% Dios y se hizo hombre 100%. Y usted sabe Fe, que esto, como dice usted, no todo el mundo puede entender esto porque todavía tiene el velo que el diablo ha puesto en estas personas, Así que es. les cuesta entender, porque estas cosas el hombre natural no puede entenderla, como dice en la Biblia, sino se van a discernir todo espiritualmente. Y Así para es. poder discernir espiritualmente son todos aquellos que han vuelto a nacer, que tienen el Ah, Espíritu Santo. es correcto. Eso es, así es. Ujú. Y en aquel entonces imagino que, bueno, que todavía, en aquel entonces el Espíritu Santo no estaba porque estaba Jesús, Así es pero sí correcto. estaba, pero no como lo tenemos hoy en día. Es correcto. Estaba como en el Antiguo Testamento, que venía y Mm. bajaba. Sí, así es, sí. Entonces ellos aún, ve que increíble, bueno, ellos Ujú. tenían también ese beneficio porque estaban con Jesús, Claro, como sí. dice en Juan, Ujú, ¿verdad? ujú, Que a los suyos vino y no le recibieron, pero sí. y ellos tenían al actor, mejor dicho, ¿verdad? Ujú, De la vida, del ujú, consumidor de la fe. ujú, Y no aprovecharon, ¿verdad? Pero hoy en día, pues que tenemos nosotros el Espíritu Santo, ujú. bueno, nosotros aún más tenemos más beneficio que lo que los del antiguo, ¿verdad? Que la gente Ah, sí. en aquel entonces, Claro, que se nos hace aún más fácil, claro, claro. porque Imagínense. tenemos la Biblia también. Entonces, Exacto. eso hace que nosotros podamos, con solo el hecho de acercarnos y arrepentirnos al Señor, Ujú, Él nos revela todo así a es. través de su palabra. Amén. Así es. Sí, en realidad nosotros tenemos 2000 años de ventaja, ¿verdad? A los primeros cristianos. En el tiempo de Jesús, imagínense, no estaba terminado el Nuevo Testamento. Y era muy difícil que alguien tuviera todo el Antiguo Testamento, porque era un montón de rollos. Y casi nadie tenía esos. Era carísimo. Entonces, tener la Biblia como hoy día lo tenemos es un milagro. Y tener el Espíritu Santo es otro milagro. Entonces, nosotros tenemos un montón de privilegios que ellos no tuvieron. Y además la experiencia de 2000 años, ¿verdad? Imagínense que en el tiempo, el tiempo, los primeros cristianos, un día mataron a una mujer, creo que se llamaba María, la amarraron a una silla y la quemaron. Y fue tan terrible aquello que era como, digamos, como zapote, pero en otro nivel, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba ver a la gente morir así, feo. Entonces, cuando mataron a esta mujer y vieron el espectáculo que fue tan horrible, los primeros cristianos se pusieron a pensar, si vamos a morir por la verdad. Y el problema es que en ese tiempo, oiga, oiga qué difícil, había más de 400 evangelios y saber cuál era verdad. Era muy, muy difícil, ¿verdad? Y ahí es donde viene la medida o el canon, donde Dios usa personas para tener todo el Antiguo Testamento, que ya se sabía cuál era, y tener el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que ellos hacían para tener un libro como inspirado era que no había duda de que era inspirado por Dios. Era un libro que todos los cristianos lo aceptaban. Tenía el poder de Dios y era escrito por un hombre de Dios. Y había un punto más que siempre se me olvida y no me acuerdo, pero luego, si me acuerdo, se los comunico. Así que entonces nosotros tenemos tanta ventaja porque aún hace que 700 años no tenían toda la Biblia así. Bueno, tal vez el Nuevo Testamento en Inglaterra hace como 700 años, tal vez ya lo empezaron a tener, pero no era, o sea, no eran libros así. Los libros así empezaron prácticamente en 1500. Así que antes de 1500 era como imposible que una sola persona tuviera los 66 rollos. Imagínense qué significaría eso, ¿verdad? Ya cuando se inventa la imprenta, el primer libro que se imprime es la Biblia, y a partir de ese momento, eh, vea la bendición que nosotros tenemos. Tenemos todos los libros aquí, cosa que a los primeros cristianos no tuvieron. Bien, vamos a tener que parar aquí porque se nos fue el tiempo. Hay que preguntarnos, ¿en qué nos ayuda a saber esto?
¿De qué estamos hablando? ¿En qué nos ayuda a saber que Cristo era 100% Dios y 100% hombre? ¿En qué nos ayuda en nuestra vida espiritual? Porque las doctrinas de Dios tienen un efecto en nuestra vida, y eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, de hoy en 15. Ok, Maricruz está trabajando muy duro con la universidad. Oremos por ella para que Dios le ayude a terminar. Ella hoy iba a enseñar, pero sinceramente tiene tanto que hacer que me pidió pasarlo para el otro domingo. Y quiero decirle a Maricruz que si aún necesita el otro domingo, no hay ningún problema. Usted me dice y lo pasamos para que usted pueda terminar bien eso y tranquila. Y si Maricruz puede, de hoy en 8 les daría la clase a las maestras, y si no, entonces nosotros continuaríamos con esto de esta tercera lección. Y si Maricruz tiene la clase de maestras de hoy en 8, de hoy en 15 nosotros continuamos con esto. Voy a pedirle a Luis, a Walter, y yo también voy a orar por el hermano Esteban. Por favor, está muy mal, y oremos para que, si Dios quiere, él pueda recuperarse, por favor. Entonces, hermano Luis empieza, y luego yo, y Walter termina. Su pecado, límpianos con la sangre de Jesús. Y gracias porque nos tienes vivos, es porque hay planes, así que gracias. Te pido para que te manifiestes con los grandes milagros que hiciste allá en Israel, en Egipto, y después de Egipto, en tantas cosas con los reyes de Israel y en los días de Jesús. Así que gracias por todo eso, llénanos de fe, de ánimo, y que tengamos paciencia para el día en que usted retorna. Ven pronto por nosotros. Te estamos pidiendo por el pastor don Esteban. Es un hombre distinto, especial, porque ha sido llamado para pastorear, y los pastores tienen características distintas. Son escogidos para servirte, pero como personas muy cercanas a usted. Así que te pido de todo corazón que te acuerdes de este hombre. Yo lo conozco desde joven, está pastoreando su iglesia, está en el hospital, tiene una bacteria, tiene COVID, tiene un problema en la pierna y parece que ya fue entubado. Entonces, pareciera que te lo vas a llevar. Eso es lo que podemos discernir con todo esto, pero te estamos pidiendo para que usted tenga, si es su voluntad, otro plan, para que pueda estar con su esposa, para que pueda pastorear su iglesia. Yo sé que ahí lo quieren mucho y te pido de todo corazón que lo pueda sanar. No deseamos nada mejor. Yo creo que todos los cristianos o los que lo conocemos queremos que se recupere. Pero antes que todo, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, Señor. Te suplicamos por el hermano Esteban. Por favor, dale ánimo. Extiende tu misericordia sobre él y levántalo. Que se recupere por completo, Señor. Lo pedimos conforme a tu plan y tu propósito. Dale ánimo a Gretel, por favor. Trabaja en su familia. Trabaja en su iglesia, Señor. Resuelve esto. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Walter. Amén. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo y te rogamos por hermano Esteban, Señor. Lo ponemos en tu mano, Señor. Por favor, te rogamos pues que le sanes, que ayude a seguir adelante. Si es tu voluntad, Señor, te rogamos pues que le sanes y también le llene mucha paz y a la familia. Mucha fortaleza, Señor, porque sé que son momentos muy difíciles, duros. Y te rogamos por la familia, por la iglesia, Señor, que Andrés ministra. Ten misericordia de ellos también. Por favor, Dios, escucha nuestra oración. Tenga misericordia, por favor. Gracias por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero recordarles que ahora a las 12 tenemos la clase de los niños. Hermano Walter, usted toma el link del chat de la iglesia y de los pastores, ¿verdad? Para su hija, Judith. Ajá. Sí, perfecto, ok. Ahí está el chat. A las 12:30 tenemos la predicación, si Dios quiere, y a las 7 de la noche tenemos el clamor masivo, donde vamos a orar por Esteban. Podemos poner las peticiones de don Mario,
si Luis Fernando está de acuerdo también para el ojo de él, a las 7 de la noche vamos a tener esa oración, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a cada uno. Dios les bendiga a Luis Fernando, hermana Yance, hermana Cristina, Maricruz, hermano Walter. En Facebook quizás está hermana Anais, no sé, pero los que estén ahí en Facebook, les saludamos, quizás esté Rosita, no sé, pero saludos a los que están en Facebook. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Amén. Amén. Yo le abro la clase a doña Cristina. Ok, perfecto. Muchas gracias. Profe, La cruz. Ajá. Claro, gracias. Ajá, don sí. Esteban, bueno, ese es el señor de la iglesia de Pinto, ¿verdad? Barrio Pinto. Barrio Pinto, exactamente, sí. Ahí fue donde nos bautizamos nosotros. Es correcto, ahí mismo. Que Así casi es. lo bautizo yo también a usted. Sí. Yo no sé cómo le salió tanta agua hasta ese oído, Walter. Qué bárbaro. Parecía una ducha. Demasiado bárbaro. Sí, sí. Usted Bueno, sabe. Dios les Bueno. bendiga.